Buenos días. Empezamos este curso sobre el implante de Paul, que tiene titulado La cosa se pone interesante, que tiene dos partes. La primera, unas mesas redondas con maniobras quirúrgicas y casos un poquito más complicados. Y luego haremos la presentación del primer estudio multicéntrico español sobre eficacia y seguridad del implante de Paul. La primera comunicación va a ser muy rápido de Susana Duch, que nos, un poco en memoria del profesor Molteno. Yo voy a pedir a todos los ponentes 4 minutos y no más, porque andamos muy justos de tiempo. Susana. Hola, buenos días. ¿Puedo poner? ¿O lo tengo que hacer yo? ¿Me pone la diapositiva? No, solo me dan 30 segundos. Solo comunicaros que hace 3 semanas falleció el profesor Molteno. Para mí fue un golpe muy fuerte. Pienso que ha sido el precursor de la nueva cirugía de glaucoma, del nuevo concepto de la cápsula en lugar de ampolla. Y personalmente, para mí fue la persona que al acabar la residencia y le escribía una carta con un sello pegado, que entonces no había mail, me contestó. Y gracias a su contestación y sus facilidades, empecé yo a utilizar su implante en el año 90. Y fue una relación que se mantuvo y que… ¿Cómo se va? Que se mantuvo… Es que no corre, ¿eh? Ahora. ¿Enter? Vale. Que se mantuvo y que me siguió aconsejando, hombre generoso, alegre, compartía todos sus conocimientos, era un hombre que se construía un microscopio, que se construía era un científico acabado, pero sobre todo era una persona generosa, y esta fue la última foto que me envió tan contento de su nieto, muy poco antes de enfermar, algo que se le ha llevado por delante y nada. Quería compartirlo con vosotros y creo que se merece un aplauso porque es el precursor de todo esto. Muchas gracias, Susana. A continuación, la doctora Perucho nos va a hablar del implante de Paul en miope magno. Lo de 10 minutos no te lo creas. Lo sé. Cuento con ello. Exacto. Bueno, yo me meto de lleno directamente en los casos complejos y en los retos. Esto es un paciente joven, muy reciente, 45 años, con una miopía magna de -20, intervenido de trabeculectomía ambos ojos en el 2007, que ha dejado de funcionar la trabe, y entonces pues tenemos un insuficiente control de presión con tratamiento máximo. Tenemos que recurrir a un tratamiento quirúrgico. El paciente prefiere empezar con una cirugía mínimamente penetrante, así es que empezamos con un PreserFlow que transcurre la cirugía sin complicaciones, pero a los 20 días falla por fibrosis. Intento darle una segunda oportunidad al implante, hago una revisión de ampolla y a los 20 días falla por fibrosis, con lo cual decidimos poner un dispositivo de drenaje. Decido Paul por el diámetro del tubo más finito en un paciente joven fáquico y buscando un descenso adicional de presión más prolongado en el tiempo. Con respecto a la cirugía de la válvula de Paul, lamentablemente no tengo el vídeo, pero me cuesta muchísimo aislar los rectos. Es un ojo tan grande que los rectos están descolocados. Son muy finos, son muy frágiles, me cuesta localizarlos y mantenerlos. Y la conjuntiva ya empezaba a ser desfavorable. Era una conjuntiva que no me ayudaba nada como consecuencia de las reintervenciones que tenía. Como tips quirúrgicos o como desviaciones de mi técnica habitual, me veo obligada a tener que separar los rectos, como hacen los estrabólogos, con las suturas más gruesas para tenerlos en todo momento localizados. De cara a la posición del plato no tengo ningún problema, solo que cuando compruebo la filtración, filtra poquito y eso me obliga a extraer el tutor de intraluminal prácticamente en su totalidad hasta que encuentro un poquito de filtración, pero no me atrevo a dejarlo sin tutor por el miedo a la hipotonía. Pongo mitomicina 0,01% subtenoniana pinchada con una aguja de 30 Gs y un corticoide subtenoniano. El postoperatorio, pues, a ver, un momentito, este es el espérate. Posoperatorio, bien. A ver, el descenso tensional no es que sea una locura, pero bueno, me mantiene las tensiones aceptables. En previsión de la hiperfibrosis que ya anticipo que va a ocurrir, meto la pauta de Molteno de forma muy precoz y al mes ya tengo la presión como un poquito ahí al límite, con lo cual incorporo una combinación fija. Tengo una revisión a los 2 meses y medio, que le tengo en 16, con una combinación fija y con la pauta de Molteno que estoy prolongando en el tiempo. Esta es la imagen a las 3 semanas, esta es una imagen del segmento anterior.
Vemos como el trayecto del tubo es finito, está correctamente posicionado. Este es un corte transversal de la ampolla de filtración y esta es la última imagen que tengo de la semana pasada, con la imagen del presser, con la imagen del tubo de Paul, con el tutor ahí que me está diciendo quítame, y entonces pues esto es un caso complejo en un ojo difícil que me genera inquietud en cuanto a la técnica quirúrgica, por si hubiera algún tipo de tip asociado a estos ojos tan grandes que me pudieran asegurar una técnica un poquito más controlada. También me genera inquietud el hecho de retirar el tutor, es decir, ¿qué hacemos? ¿Adelantamos la retirada del tutor? Porque yo normalmente espero como 3 meses. ¿Y algún tip de retirada específica para este tipo de ojos tan grandes? También tengo un poquito de inquietud con respecto al 5-fluoracilo. Dada el riesgo de cicatrización, ¿podríamos haber incorporado las inyecciones de 5-FU junto con la terapia de Molteno? En fin, pues espero que entre todos podamos resolver. Muchas gracias por su atención. Haremos la discusión al final de cada mesa redonda. La segunda comunicación, el doctor Aitor Lanzagorta, que nos va a hablar de la cirugía con túnel escleral y caso multioperado. Buenos días, voy a hablar sobre una modificación de la técnica quirúrgica con túnel escleral y un caso de un paciente multioperado con una hipertrofia. En cuanto a modificación, lo que nosotros hacemos y luego pasar el tutor por la esclera. Este es un vídeo de mi compañero el doctor Pía. Realmente no tiene nada de complicación y bueno, solo es para evitar la sutura y agilizar la cirugía. Esto es como queda más o menos el tutor cuando está puesto en el terminal debajo de la esclera. Aquí veis con la lazada cómo queda. Aquí en este caso son 2 POL nasales inferiores y aquí veríamos cómo se retira el lámpara de hendidura. Bueno, para ir un poco más rápido y agilizar los pasos. Realmente no tiene mayor complicación. Bueno, eso es como sería una imagen de cómo está antes de retirar el tutor y cómo se expande esa cápsula tras la retirada del tutor unas semanas después. En cuanto al caso, es un varón de 75 años remitido por una presión elevada en ambos ojos. Le habían hecho una trabeculectomía previa, tuvo hipotonía en ambos ojos. En el derecho le hicieron una reconstrucción del tapete, en el izquierdo varios avances conjuntivales. Y tiene una visión de 0,1 ojo derecho, 0,05 en el izquierdo. Presión de 44 ambos ojos con tratamiento tópico máximo, las ampollas estaban fracasadas en el ojo y muy poca movilidad conjuntival en ambos ojos, destacando la del izquierdo que tenía una hipertropia restrictiva. Esta es la del ojo derecho con la reconstrucción del tapete, esta es la imagen del ojo izquierdo que no podía desplazarse hacia abajo por esa hipertropia restrictiva que tenía en posición primaria ya de la mirada. Bueno, pues hicimos un implante secuencial con una semana de diferencia de POL en ambos ojos. Este ojo derecho realmente no es una cirugía muy complicada, así que si yo preveo que va a ser difícil la disección conjuntival, utilizo lidocaína para separar los planos hasta la disección de la conjuntiva. Luego se pone el tutor de Sirceros, realmente fue una cirugía bastante convencional. Lo vamos a ver hoy supongo muchas veces, con el aislamiento de los rectos, luego la fijación del cuerpo valvular. Y lo único quizá así un poco más, bueno, esta es la técnica que hacemos del túnel escleral, como veis cómo pasa el prolene. Y nada, realmente quizá un poquito más diferente en este caso, que como no quería en el trayecto del tubo ponerlo dentro de una cirugía que había tenido muchas hipotonías en los tapetes, pues lo hice entre ambos tapetes, aunque el tubo queda más que una forma de índice itálica que no va a repercutir para nada en el resultado posterior. Y luego suturamos. El otro ojo sí que me costó un poquito más. ¿Veis? No puedo tirar prácticamente el ojo hacia abajo, no puedo desplazarlo, ni incluso con la tracción. Y lo que voy a utilizar es separar esa conjuntiva que está sobre encima de la córnea, porque es que cada milímetro va a ser fundamental luego para la reconstrucción final y que no vuelva a tener una hipertrofia. Vamos disecando todo. El recto está muy embebido en el tejido cicatricial y en la tenón, y ahí lo veis. Y va nada, pues con mucho labor, esto está muy recortado obviamente, vamos separando todo hasta que queda aislado y ya veis que la tracción ya consigo desplazar el ojo hacia abajo. Y luego ya es una técnica convencional, ¿no? El aislamiento de los rectos, ponemos el implante del dispositivo y nada, la fijación. La técnica esta del tutor con el túnel, yo lo suelo poner en cámara posterior y luego nada, la sutura yo la fascialata ni la suturo ni hago nada, la dejo ahí, realmente es que luego no se desplaza. Esta es la imagen en el postoperatorio inmediato, ya veis que consigo que el paciente pueda mirar hacia abajo, ¿no? Desplazar la mirada.
y actualmente está con una visión de 0,1, 0,05, que es la misma que tenía antes de la cirugía, una presión de 8 en el ojo derecho y de 20 un poquito más justita en el ojo que era tal, más complicado. Muchas gracias. A continuación, el doctor Rafael Jiménez nos va a hablar del implante de Paul en queratoplastia penetrante. Hola, buenos días. Un segundo. ¿Lo pone? Me como 10 segundos. Ahora, bueno, es un implante en una queratoplastia, es una cirugía convencional, un ojo grande. Ocurre, como dice la doctora Perucho, que los restos, ahora veremos que cuesta un poco trabajo aislarlo, uno sí, pero el otro se escapa a través de la conjuntiva, no, pero el implante es fácil. Igual se drena, se coloca tutor, en fin, una técnica convencional. Cuando se coloca, pues ya se aísla mejor el resto y se puede colocar posteriormente, incluso se mide y se comprueba que queda a una distancia buena. Un recto, y el que se nos había escapado antes, pues ahora tenemos la oportunidad de también aislarlo, comprobamos que sí, se queda bien y podemos dejar ahí la válvula. Bueno, es un caso clínico de una señora operada de queratoplastia, mujer de 63 años con trastornos psiquiátricos, con una ectasia post-queratotomía radial. En enero se opera de la queratoplastia, se hacen varias reintervenciones con fotocoagulación, cierre de queratotomía, en fin, manipulación, corticoides durante todo ese tiempo. En febrero del 2020 se diagnostica de glaucoma, pero no es hasta octubre del 2022 cuando se realiza la cirugía. Bueno, algo que puede ser muy ventajoso en el implante de Paul es el diámetro del tubo. Entonces, permite no modificar la cámara anterior, no usar viscoelástico, no usar una paracentesis, se puede colocar fácilmente, y ahora las suturas que se van a hacer en el tubo permite controlar la longitud del tubo dentro de la cámara. Incluso esa maniobra la estoy añadiendo a los implantes de AMED que coloco ahora. Pues si me queda el tubo después del corte un poco largo, le hago una sutura y lo dejo con la longitud que deseo. El tutor lo meto debajo de la conjuntiva y sobre todo esa ventaja del diámetro en la cámara anterior, que es parecida al Perseflow, y con los estudios de endotelio que tenemos hoy en día, pues sabemos que si lo dejamos a una distancia suficientemente amplia del endotelio, pues no se va a dañar. Comprobamos también que filtra, y ponemos un parche de esclera. La peritomía no ha sido totalmente al limbo, para respetar un poco esa zona, y se va a cubrir posteriormente con la esclera. Suturo con Bicril porque me permite cerrar con más energía esa esclera, solo con 3 puntitos. Y ese es el aspecto final de la cirugía. Había una buena cámara anterior porque era una miope magna, tenía problemas retinianos también, y esta es la imagen posoperatorio de la paciente. El tubo casi no se ve, está a las 12 horas y queda en la parte receptora. No queda largo y queda pegado hacia el iris y el parche de esclera. Y esto es una foto de hace 15 años, que era como ponían entonces los dispositivos de AMED, detrás entre la lente y el iris. Recuento endoteliar, y la evolución pues ha sido favorable. Al mes y medio tuvo un pico hipertensivo, se retiró el tutor y casi un año después pues la tensión está en 14 milímetros de mercurio sin tratamiento hipotensor. Un tubo de menor diámetro. A mí me gusta regular la longitud del tubo dentro de la cámara anterior mediante la sutura y podemos controlar la fase hipertensiva. Y eso es todo. Gracias. La siguiente comunicación es la del doctor José Manuel Navero, cirugía en conjuntiva difícil y en ojo pequeño, que no ha podido venir y nos ha enviado el vídeo, que tiene voz. Agradezco la invitación por estar ahí y disculpadme por vosotros por no poder asistir al congreso por circunstancias personales. Yo voy a hablaros de la abertura de la conjuntiva en la Paul, y este primer caso es un caso de un ojo naif, ¿no? De alguna manera creo que es la manera más fácil de introducirse para encontrar los músculos, hacer una buena disección, y me gustaría discutir un poco sobre cuánta es o cuánto debemos abrir, ¿no? Fijaros, aquí en este caso pues estoy abriendo
más allá de las 12 la zona superior para encontrar el recto superior y hacia la zona temporal más o menos hacia las 3. Aquí vamos a aislar primeramente el músculo externo, nos vamos a ayudar de una gasa para poder aislar un poquito todo lo que es el paquete tenón conjuntivo fibroso que podamos tener y tenemos el recto lateral aislado. Lo vamos a marcar, siempre va a marcar esa zona, esa pequeña aleta que está un poquito antes del músculo, porque nos puede ayudar mucho a encontrarlo. Y en este caso, pues en el recto superior vamos a hacer la misma maniobra y lo mismo, vamos a ir a marcar esa zona que nos va a ayudar. Fijaos que esas dos zonas están un poquito más anteriores de donde está el músculo a la hora de colocarlo. Y a partir de ahí es colocar la válvula. A veces es engorroso, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Nos podemos ayudar del gancho para levantar el músculo y facilitar la entrada. El recto superior yo creo que en ocasiones es el más difícil y en este caso pues en el recto lateral simplemente nos ayudamos y ya lo tenemos colocado, ¿no? De alguna forma también podemos tirar de la propia válvula para que nos marque. En este caso podríamos ver que ha sido relativamente fácil y este es un segundo caso donde ya tenemos una cirugía previa y esto nos va a condicionar o nos va a limitar un poquito la abertura de la conjuntiva. Entonces voy a pecar de abrir poco la conjuntiva, sobre todo en la zona superior. En la zona del lateral externo veis que prácticamente he abierto lo mismo, encuentro el músculo, lo tengo bien aislado, me ayudo de la gasa y realmente lo tengo bien localizado. Y cuando voy al recto superior, como en este caso he abierto una abertura mucho menor, lo voy a localizar porque realmente al introducirme debajo voy a ser capaz de encontrarlo, pero cuando voy a colocar la válvula vais a ver que voy a estar como mucho más incómodo, es decir, me va a ser mucho más difícil estar seguro de que me encuentro debajo del músculo. En este caso primero la estoy colocando en el recto lateral y a continuación voy a ir a colocarla en el recto superior. Y parece que la tengo encajada, me da la sensación, pero realmente tengo que acabar abriendo un poquito más la conjuntiva para poder visualizar el músculo y quedarme tranquilo de que realmente estoy debajo del músculo y no encima del músculo. ¿Veis aquí la inserción? Y tengo que aislarlo con el gancho, no consigo realmente porque no estoy cómodo, no tengo la misma ampliación de la otra vez de la conjuntiva, no cojo bien el músculo, fijaros que estoy por encima y tengo que ahora sí meterme y cogerlo y pasarlo por debajo. Entonces, bueno, ya que tenemos a Javier, tenemos a Susana y a Elena, ¿no?, que son grandes expertos, pues me gustaría un poco que nos dieran tips sobre cómo abrir la conjuntiva, cuánto abrir la conjuntiva y para facilitar esa maniobra, ¿no? Y sobre todo cuando hay cirugías previas o zonas de fibrosis que nos pueden limitar o condicionar un poco la abertura. Aunque no nos oiga, le aplaudimos igual. Cuando paso por debajo de los dos rectos es coger y mover un poco lateralmente el plato, y si el plato se te mueve, pues es que lo tienes debajo de los rectos. Si te choca con algo y ves que no se te mueve, es que no está bien metido, ¿no? Entonces es otra maniobra. ¿Cuánto hay que abrir? No sé qué opináis los demás, porque esto ahora estará abierto a la discusión, pero evidentemente si el ojo es más saltón, y el ojo pues es muy miope, pues no es necesario abrir tanto, abrir un poquito menos, y sobre todo si no está operado previamente. Si es un ojo pequeño, hundido y está operado con mucha fibrosis, pues hay que abrir bastante. Esto es una pena porque precisamente este es un dispositivo que tiene, como veremos luego en el resultado del estudio, pues pocas complicaciones, y en cambio tenemos que hacer como demasiada apertura, ¿no?, para un dispositivo. Entonces, eso es un tema interesante, ¿no? A ver, comentarios también del personal, ¿qué hacéis? Si alguien hace alguna cosa distinta, que lo diga. Necesitamos algún micro, si tenemos. O súbete aquí, esto es muy... Ah, sí, sí. Yo personalmente creo que hay que abrir, y que hay que abrir límbico, porque lo peor que nos puede pasar es que se desgarre la conjuntiva mientras estamos trabajando. Entonces tienes las suturas cerca de la placa y eso es lo que tienes que huir. Entonces, si tú abres por el limbo,
sin desecar, simplemente para que no se te desgarre, esa zona no se va a filosar, porque casi no la tocas. Pero tú trabajas cómodamente y si se desgarra lejos. Hemos de huir siempre de las suturas cerca del plástico, para no tener disgustos. Entonces yo soy pro de abrir bastante. ¿Alguien hace alguna otra cosa o alguna otra maniobra o lo calcula de otra forma? Bueno, pues... Yo lo que sí que hago, Javier, es, en estos casos, sobre todo conjuntivas comprometidas, doblarlo. Entonces, la técnica del sándwich, introducirlo doblado y se desdobla dentro. Como dice Susana, abrir arriba para que no se desgarre. La flexibilidad de este plato te permite poderlo doblar. Sí, esa es la técnica que también algunos han llamado de taco, que se lo pones como un taco, sí, así haciendo como un rollito, lo metes y entonces se te abre y ya lo pones debajo de los rectos. Una maniobra muy interesante que ha salido en varios vídeos es el tutor cogido, que se puede coger con una sutura, o me parece muy bonito, Aitor, lo de meterlo debajo de la... Y luego la extracción también es muy interesante, que se vea que no es nada difícil la extracción. Pero a mí una cosa que sí me lo digo claramente es que cuando sale hay que meterlo hacia abajo, el tutor. Es decir, que el tutor lo que no puede es llegar al plato y dar una curva de 90 grados, porque entonces se te puede bloquear. O sea, tiene que continuar recto, un poquito hacia atrás, y luego eso además te da una cierta cantidad de hilo, porque si en un momento determinado, pues por los rectos o algo, tiras un poquito, pues que tengas un cierto espacio. Pero sobre todo que salga recto el hilo, que no salga curvado, porque entonces en la boca se lo cierra por completo. Entonces es un tema interesante, ¿no? Es que no sé lo que te pasó a ti, porque a mí me ha extrañado el caso de Susana Perucho, que no te filtraba un miope magno, que no te hubiera quedado acodado el tutor. ¿Así? Muchas veces se produce un pequeño acodamiento por la manipulación, que a veces se producen pequeños acodamientos de la sutura por la presión de las pinzas o del porta, y eso va a obstruir también la luz. Todos los tubos tienen el mismo diámetro, no han podido ser tan exactos. Yo quería un comentario. En los dos ojos, el operado bilateralmente, cuando sube la presión, ¿ya tuyo? Sí. Cuando sube la presión le pones brimonidina y luego análogo de la prostaglandina. ¿No te interesa algo menos flogótico? Bueno, normalmente yo siempre utilizo una combinación inhibidor de anasa carbónica más beta-bloqueante. Este paciente es alérgico, o sea, no puede tomar beta-bloqueantes, entonces tenía como menos opciones para poder controlar la presión.
Realmente yo sí sube mucho, al final le quito el tutor, o sea, no, pero intento siempre controlarlo médicamente mientras pueda, y no es la mejor opción poner la prostaglandina, pero es que ese ojo lo tengo muy justito. El ojo que tiene tanta restricción sí que lo tengo mucho más justo. También era otra opción, pero lo toleraba fatal. Es que al final tenía muy pocos recursos con él, la verdad. ¿Alguna pregunta más o pasamos? Sí. Chema. Si hablas alto con la vozarrón de... No sé si alguien tiene respuesta. Me llama la atención que en estos implantes hay que colocarlos por debajo de los rectos, requiere una mayor manipulación me refiero con instrumentos, con pinzas, etcétera. Si recordáis al principio de la válvula de Ahmed, había incluso consejos de ponerla con los dedos porque se sabía que la manipulación con pinzas alteraba la superficie y podía favorecer cicatrizaciones, fibrosis, etcétera. Entonces, no sé el tipo de recubrimiento que tiene externo porque evidentemente el cuerpo de la válvula se lleva una buena tralla de presión, de manipulación, de empujar. No tengo ni idea de si eso está... Esta, en principio, es muy flexible y es muy deslizable. Yo realmente no tengo la sensación que se tenga que agarrar con fuerza, con una pinza, con dientes, sino que simplemente más movimiento. Si tienes bien aislados los rectos, tirados para arriba, es más un movimiento de deslizamiento, más que, en mi opinión, sujetarla fuertemente. Chema, lo de la Ahmed era sobre todo para no pellizcar el sistema valvulado, ¿no? Las dos láminas, que eso es súper delicado. Yo utilizo son pequeñitas, con unos dientes muy suaves, que es la que uso, es una pinza de conjuntiva. Y casi no, bueno, cuando salga el vídeo lo veréis, pero yo lo que quería comentar es la maniobra que tú has comentado, que es muy interesante, que yo la utilizaba mucho con el Baerbel, para estar seguros que está debajo de los rectos, poner la pinza en los agujeros de la válvula y tirar hacia adelante. Si está debajo de los rectos, el ojo te sigue. En el momento que uno no está, la válvula se mueve sin que se mueva el ojo. Entonces eso te permite estar más seguro, porque se va moviendo a la medida que mueves el ojo, entonces miras el otro lado, entonces ¡bum!, se me sale. Yo a veces pensaba, casi prefiero la de Baerbel, que ya la tengo metida y no se me escapa, pero realmente si se escapa te hace una cápsula muy vistosa encima y muy antipática, aunque puede funcionar igual, pero es mejor dejarla debajo. Última pregunta, que nos vamos a la otra mesa. ¿Tú querías? ¿Ponerlo en cámara posterior? Sí, se puede poner en cámara posterior, en cámara vítrea, sí. Vale. Pasamos a la segunda mesa redonda, casos complicados, cómo resolverlos, y el primero es del doctor Jorge Vila, migración intraocular del tutor del implante. Bueno, muchas gracias. Hace un tiempo hablaban de vicisitudes más que de complicaciones, ¿no? Entonces, pues yo voy a contar mi vicisitud. Vale, entonces, bueno, este es un paciente, bueno, aquí es donde se me junta un poquito todo, ¿no? Era un paciente, un caso un poquito desesperado, un miope magno, un glaucoma avanzado, un ojo está operado, que es el que nos vamos a dedicar inicialmente, tenía una PNP, estaba afáquico, no estaba vitrectomizado y, bueno, tenía hipertensión con tratamiento máximo, ¿no? El otro, pues, tenía una banda y también tenía una cirugía. Entonces, lo que decidimos fue hacer una cirugía secuencial de implante POL. Y bueno, la verdad es que el ojo está muy rojo desde el minuto 1, es antes de empezar. Tampoco podía retirar tratamiento, puse corticoides, pero el postoperatorio, pues en la zona de la ampolla, pues veis que estaba muy, muy hiperémica. Y bueno, le puse un tratamiento intensivo pues con corticoides, mejoró parcialmente. Y luego con el tiempo en la revisión vi, bueno, eso que me llamó la atención, que yo pensé que la lente, que no tenía muy claro qué había pasado, pues como que a lo mejor tenía una lente de 3 piezas que había subido. Y la verdad es que, pero luego fijándome, vi que en la parte de arriba veis que el tutor parece que se mete a través del iris y bueno, y todo parecía decir que eso era el tutor. Por fuera no lo veía porque estaba muy hiperémico y bueno, entonces pues nada, decidí, pues lo dejé ahí de momento hasta que tocó pues retirar el tutor y yo, bueno, pues la maniobra que pensé, bueno, cámara anterior, cojo con una pincita de retina y imaginaba que estaba un poquito dentro, pues lo saco desde las 6 entrando, ¿no? Pero cuando lo toco, pues veréis, no sé si se aprecia bien, da la sensación de que me estoy moviendo todo el ojo, es decir, que el tutor está dentro del ojo en su prácticamente íntegro, ¿no? Entonces, veis que se mueve todo y digo, uff, no voy a tirar, que aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que hago es, pues cambio el abordaje y actúo desde la parte superior donde está el tubo, que es justo por encima del iris, que de momento ahí estaba.
Y veis cómo lo saco y veréis que el tutor pues, realmente estaba totalmente dentro del ojo, ¿no? Y ahí estaba. ¿Por qué? No lo sé. ¿Vale? Nada, pues ese luego veréis que me hizo una pequeña mechita vítrea. Pero... Y el otro ojo, que también no es tanto complicación del POL, pero el hombre le salió esto, ¿no? Entonces, claro, su problema era más... veis que perilímbico tenía aquí pues, como una especie de quiste, que yo de verdad que no sabía por qué era. Y el cuerpo valvular estaba más arriba, o sea, que luego tenía su... Entonces, pues, nada, le molestaba mucho, lo quité, y cuando lo quité, pues, según lo iba quitando, recordé que lo tenía apuntado, pero no lo miré, que ese día en la cirugía habíamos hecho un tectónico con una córnea silicodisecada, usamos media córnea, y usé la otra media córnea para usarla de parche. Y no sé cómo, pero se me hizo un quiste de humor acuoso entre las láminas de la córnea. Veréis hecho ahora como en un momento determinado lo rompo. Aquí es donde me doy cuenta que, o sea, ahí vemos el tubo, pero el tubo tenía todavía encima córnea, no estaba totalmente expuesto. Veis que ahí se rompe, lo quito y bueno, pues hice una queratectomía, ¿no? Realmente. Y lo dejé, ¿no? Dejé el trocito que quedaba de córnea y lo tapé. Con el tiempo, bueno, pues la verdad es que los ojos fueron mejorando, en la hiperemia mejoró y bueno, al final estaban así, veis ahí la mechita vítrea. Bueno, la verdad es que quizás por la hiperemia el resultado tensional no ha sido tan el deseado, estoy pendiente de ver qué le hago, pero bueno, son problemillas, ¿no? Que salen. La doctora Susana Duch nos va a hablar del recto que nos invade. Hola, os presento quizá el caso que peor me ha ido en mi vida. Y es triste, pero vamos a ver si pasa. Bueno, es un varón de 71 años que precisamente comparto con el doctor Navero, caucásico, clásico, pero es cardiópata, tiene un PEX, tiene un glaucoma normotensivo, tiene un síndrome vasospástico primario y le han hecho láser, SLT, le hicieron una cirugía combinada y tuvo que hacer revisión de filtrante con mitomicina y el paciente estaba en esta situación. Este solo es el ojo derecho, con el campo central, a 14, con Vigan monoprost, no tolerándolo, con el ojo muy rojo y avanzando. Entonces, nos lo envían así, esa es la situación del ojo, corresponde con el campo, y tiene intolerancia a la medicación tópica, progresa y indicamos un implante. Y pensamos en el POL, pero le vamos a poner mitomicina, porque este señor es un gran cicatrizador y el ojo está rabioso como el solo. Bueno, se ha avanzado mucho la cirugía porque hay 2 vídeos. Aquí os comentaré que yo generalmente pongo el tutor de 6, pero además, bueno, puse mitomicina, le aclaré como siempre, lo mismo que hago en las no penetrantes. Ponemos el tubo, ahí la placa, buscamos los rectos, lo deslizamos siempre utilizando el agujerito, o sea, lo agarramos poco, realmente. Y vemos que está bien colocado, nos aseguramos que está por debajo, uso el codo para empujar y generalmente siempre mido 5 milímetros para intentar ser estándar. Miro el ángulo y me voy a él, lo ponemos, es una cirugía que nos quedamos satisfechos. El tubo nos gusta, está en electrectomía periférica de la trave antigua y este es el postoperatorio. Como veis, la presión está arriba, la agudeza visual está abajo y ¿qué nos encontramos? Pues lo primero que es que cuando empieza a ver y llega a 0,5, empieza a tener una diplopia vertical intermitente. Y el paciente es muy exigente, es un hombre intelectual y no voy a decir que es un hombre pesado, pero es minucioso y le molesta mucho. Y encima, al poco tiempo, nos hace una subida a 15, sube 15, que es la presión objetivo, empezamos a querer dar el cóctel de Molteno y él nos dice, no, soy cardiópata, mi hijo, que es cardiólogo, me prohíbe poner el Voltaren. Bueno, pues le ponemos lo que tenemos, no conseguimos bajarla, ayudamos de Primvera, Betimavac, lo necesitamos durante todo el postoperatorio porque, como veis, no baja de 15. Y aquí tenemos la situación, el ojo sigue siendo rojo, veis que siempre pongo un parche de esclera, el tubo está que nos gusta, la situación es buena, la entrada nos gusta, bueno, y la diplopia se nos hace estable. Yo había tenido alguna diplopia postoperatoria, pero desaparecen durante el postoperatorio. Aquí aumenta y se nos hace estable. Encima no cumplimos presión objetivo y el paciente dice, por favor, sacármela.
Bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos retocar, liberar los músculos. El doctor Romera nos dice, esto es las fascias que están mal, no tiene un patrón de diplopia ni por Faden ni por otra cosa. Digo, nos centramos y lo quitamos. El paciente estaba muy insistente en quitarlo. No hemos conseguido nada, tengo la presión igual que cuando vine y encima veo doble. Pues nada, a quitarlo. Dijimos, bueno, vamos a quitarlo, vamos a ver qué pasa. De entrada nos encontramos con una cápsula que tiene mejor pinta que la que nos esperamos. Finita, bien, pero... Y nos vamos al músculo y nos encontramos esto. Ver que ahí hay un trocito de músculo que parece que se ha quedado pegado. Es un fibrosador importante y pensamos, bueno, lo separamos bien del todo. Mirad dónde están los puntos y veréis que luego la anatomía patológica está hecha cerca de los puntos, o sea, lejos de donde estaba la colocación debajo de los rectos. Un minuto, Susana. Sí, ya estoy. Es que es esto. Sacamos el implante y le pedimos que nos hagan 3 cortes a la anatomía patológica. Y como podéis ver, se ven 2 zonas. Y nos dice, tenéis una cápsula muy fibrosada, aunque sea finita, y tienes pegado completamente a la cápsula tejido muscular y extensos campos de fibrosis. Por lo tanto, no teníamos ocupación, no teníamos nada que pudiera ser revisable y la idea es, ¿hicimos bien sacándola? Yo pienso que no. Yo pienso que tenía que haber liberado los músculos y ponerle mitomicina y darle una segunda oportunidad. El paciente no me dejó. Entonces, el paciente, pensando que iría bien, la presión le subió, se hizo cirugía angular, se hizo ciclo diodo, después el Omni, y lo tenemos a 25 con Primvera Etimavac y desesperado. O sea que esta es toda la historia de este paciente y en este momento creo que está con Navero a ver qué se nos ocurre y qué hacemos. Gracias. A continuación, la doctora Natalia Olmo nos va a hablar de extrusión repetida del tubo. Bueno, buenos días. Agradezco a la mesa la amable invitación para participar en este curso y compartir con ustedes pues, una experiencia un poquito, que nos ha hecho pensar con todos ustedes. Tenemos una señora de 65 años que habíamos operado de catarata hacía 2 meses. Tenía un glaucoma crónico simple que estaba en tratamiento durante unos 4 años, así venía, ya no toleraba, estaba empezando a tener un mal cumplimiento, la tensión subía, teníamos ya unos campos afectados, hablamos del ojo izquierdo y le planteamos una cirugía. El otro ojito, el derecho, le habíamos hecho una EPNP hacía unos años que había dejado de funcionar, por lo que en este ojo pensamos que era mejor tomar otras opciones. Le planteamos un implante de POL. Quería resaltar que este ojito tenía una apertura palpebral muy escasa, teníamos poca exposición del cuadrante temporal superior donde queríamos llegar, por lo que le hicimos una cantotomía previa y salvo eso, pues la cirugía transcurrió sin incidencia, tuvimos mucha sangre, pero eso es lo único, digamos, que el inconveniente, ¿no? Tapamos el tubo con tuto patch, suturamos con nylon 10-0, habíamos puesto mitomicina y suturamos la conjuntiva, que era una conjuntiva muy friable, pero bueno, como tantas veces nos encontramos en la cirugía de glaucoma, ¿no? Las revisiones siguientes, 24 horas, semana, mes, todo fenomenal, el tubo bien posicionado, la señora contenta, nosotros también, pero pasaron 2 meses y nos encontramos con esta imagen, el tuto patch había desaparecido absolutamente, no quedaba ni rastro, la conjuntiva se había erosionado, el tubo estaba totalmente expuesto y bueno, teníamos que hacer algo, ¿verdad? Se ve ahí muy bien cómo está el prolene temporal, esto estaba en su sitio y lo que decidimos fue hacer un recubrimiento con esclera donante más autoinjerto de conjuntiva, cogerle un sector de conjuntiva inferior, hacer una transposición superior y pegarlo con pegamento biológico. Y la cirugía fue bien, salimos muy contentos, ella también, y un mes después, de nuevo, tenemos el problema. Vemos esta esclera muy adelgazada sobre el parche de esclera donante, esta conjuntiva muy adelgazada, quería decir, isquémica, avascular, se translucen los puntos de nylon y nos asustamos un poquito, ¿verdad? El prolene se veía muy bien, eso sí que estaba todo en su sitio. Empezamos a pensar qué está pasando, ¿no? ¿Será la mitomicina? ¿Será que la mujer se frota, se toca? ¿Tendrá un problema inmune de base? Todo esto se fue negando, la mandamos a reumatología, nos devolvieron a la paciente, no tenía nada de ello. Así que decidimos, bueno, pues empezar a tratarla nosotros. Y lo que hicimos fue un seguimiento muy estrecho,
muy estrecho, aumentamos la dosis de corticoides y pusimos suero autólogo, que es lo que yo he considerado nuestro gran aliado en este caso. Durante 6 meses la hemos tenido con suero autólogo, con corticoides en pauta descendente. Al 6.º mes se extruyó la puntita del prolene, lo quitamos, y este es el estado actual del ojo. El tubo sigue bien posicionado en cámara anterior y esta es la imagen que tenemos ahora. La conjuntiva se ha ido repitelizando, vascularizando, cubre totalmente el parche de esclera donante y ahora lo que estamos teniendo es, a ver, ¿por qué no pasa? Aquí. Bueno, los puntos de nylon que suturan la esclera donante con su esclera se están extruyendo. Esto ya no lo estamos considerando un problema. Punto que se sale, punto que quitamos. Y esta es la situación actual que tenemos 15 meses después. Y esto es todo. Muchas gracias. La doctora Elena Millán nos va a hablar del tubo hiperfiltrante. Pues yo os voy a presentar este caso en el cual pues es un... Es una paciente de 85 años que había sido intervenida en otro centro de un implante de Express, una paciente con un glaucoma avanzado, con una pseudosfoliación, visiones bajas, una ampolla muy fibrosada, una gran toxicidad córneo-conjuntival, y entonces es un ojo pues muy inflamatorio y decidimos pues poner un implante de POL. Y además pues me dicen que es una paciente recomendada. Esto de la paciente recomendado está publicado en Anales de Medicina Interna. La cirugía fue muy bien, una cirugía normal, polen temporal superior, mitomicina, cortisona subtenoniana. Al día siguiente presiones de 4, la cámara estaba un poquito hipotalámica, pero bueno, tampoco nada exagerado, y el resto estaba normal. Le dejamos ciclopléjico, a la semana estaba igual, pero a las 2 semanas ya nos aparece con estos DCs temporales y nasales, con lo cual pues ponemos visco, rehacemos cámara anterior, que tampoco soluciona el problema, y decidimos irnos a una revisión quirúrgica. En la cirugía levantamos el tapete y podemos observar que sale fluido del plato, y entonces decidimos poner un punto de Vicryl de 7,0, era una paciente que llevaba un tutor de prolene de 6 y, como os he comentado, pues no había habido ningún problema, ni habíamos visto nada raro, ni fugas peritubulares. Ponemos este Vicryl, este punto de Vicryl, y como podéis ver, sigue saliendo fluido desde el plato. Y además intentamos hacer cámara por la paracentesis, no acaba de hacer cámara bien, por eso sabemos que el fluido viene del tubo, no viene de la ampolla que se vacía, ni tampoco hay fuga peritubular. Entonces sigue saliendo fluido y decidimos poner una segunda sutura, esta vez con un Vicryl de 6 ceros, que es una aguja muy grande, que cuesta un poco, sufres un poco pasándola para no dañar el tubo. Entonces en este caso vamos apretando, observando si sigue saliendo o no fluido desde el plato. Entonces vamos controlando, vamos dando tensión. Aquí todavía sale un poquito más y al final pues lo dejamos completamente cerrado. Y pues reposicionamos el parche y ponemos Tissuecol. Tissuecol, parece que ya no sale nada más de fluido, cerramos el parche y cerramos la conjuntiva. Entonces, en el postoperatorio esta paciente pues ha evolucionado muy bien. No hemos tenido, se ha solucionado completamente la hipotensión y ha tenido una apertura secuencial del tubo, se han lisado los 2 vicryles y al final hemos retirado el tutor. Esto ya lo hemos apuntado antes, pues sí, vemos que un mismo implante puede tener filtraciones diferentes, el tutor, sabemos, lo ha comentado Javier, puede haber diferencias entre las marcas, aunque utilicemos siempre, en este caso yo siempre utilizo la misma marca, Prolene 6 ceros, y no cambié la marca. También los tubos, pues pueden haber hay publicaciones descritas con otros implantes, con POL no lo he visto, en los cuales pues se examina tubos de una misma marca y se ve que pueden haber variaciones en el grosor de la pared y en el descentramiento de la luz, y eso puede ocasionar pues diferentes variaciones en el flujo. Y nada más, esto es lo que os quería enseñar y comentar con vosotros si habéis observado este problema. Muchas gracias. Comentarios, abrimos la discusión. ¿Alguien quiere opinar?
Quizá el caso de Natalia, que es el de la extrusión del tubo, que se ve, no es que sea del POL, si lo hemos visto todos los que hemos puesto, Valver, Ahmed, siempre hay un tanto por ciento de pacientes que por razones diversas. El Tutopatch es un implante bueno, pero que en muchos casos es digerido, hay una lisis inflamatoria y desaparece, ¿no? Muchas veces la desaparición no supone la extrusión, pero en otros casos sí. No sé, experiencia de algunos que tenéis. Yo en estos casos hago lo que hace Natalia, reumatología, en muchos casos son problemas sistémicos del paciente que fácilmente producen una lisis, y yo he tenido algunos pacientes que los he revertido con medicación sistémica. Las 2 extrusiones que he tenido, no extrusiones, porque es un postoperatorio temprano, que parece que se come la esclera, han sido infecciones lentas, que es lo que pensaba que tenías, luego he visto que no, pero son infecciones lentas y creo que los he compartido contigo y se han solucionado combatiendo la infección con el tratamiento sistémico. Y yo siempre uso esclera, pienso que es mucho mejor que el Tutopatch, o sea que si es un hospital que tiene córneas y puede conseguir escleras, es muy bueno. No, la esclera es mucho mejor que el Tutopatch, estoy de acuerdo, para tapar cualquier tubo, y más económica. Han usado el colirio de suero autólogo, pero a lo mejor el colirio de PRGF iría muy bien, ¿no? Un plasma rico en plaquetas. En esos casos, incluso en pacientes que tengamos como enfermedades reumáticas y puedan tener riesgo de una cicatrización. Yo he llegado a usar membrana en bocadillo, con la conjuntiva y luego la conjuntiva encima. También va bien. Yo tengo una pregunta para Susana. ¿Te planteaste poner el tubo abajo? ¿Cambiarlo de sitio, ponerlo abajo? No. Eso sí que todavía me daría más diplopia. El problema, o sea, lo que yo me planteé, que yo lo he hecho una vez y fue maravilloso, fue ir, disecar y tratar todo el vientre y el tendón del recto con 5-fluoracilo. Tratarlo ahí directamente con bastante rato y sin aclarar. Tuve un caso y se solucionó perfectamente, pero es que este señor era ya tan refractario, estaba tan enfadado y además estoy peor que antes de empezar y todo, sáquemelo, digo yo no quise discutir más, luego te lo saco, luego tendremos el mismo problema. Y ahora estamos planteándonos poner un Molteno 3, porque el Molteno 3 no toca los músculos, es mucho más vertical, tendremos que usar mitomicina, tendremos que entrar por debajo de la irectomía periférica, porque yo busqué la cicatriz de la trabeculectomía para saber que me iba encima de la IP, aunque no me podía detallar, ahora me tendría que ir debajo, pero yo creo que es lo que tendremos que hacer, ir por debajo y poner uno largo, porque no se está saliendo, o sea, ya lleva el ciclodiodo, lleva todo, y si a 14 aumentaba, o sea, progresaba, lo tenemos en 20-25, algún día está en 14, pero sube mucho. Y es bastante, además psicológicamente es un hombre ahora con antidepresivos, o sea, un hombre, un intelectual que está viendo que el ojo se le va. Por eso lo estamos compartiendo entre dos, que las penas entre dos son más fáciles. ¿Preguntas? ¿Algún caso que tengáis parecido, que se os ocurra algo? Yo quisiera hacer también un comentario sobre la mitomicina. No sé si te lo he visto a ti poner, que tú pones primero la mitomicina y luego pones el plato. Sí, lo pongo sobre la esclera. Sí, al revés. Yo lo hago al revés. Yo pongo primero el plato, encima del plato con una esponja, bueno, con lo que tú dices, pero grande, porque si no, como estás muy atrás y encima estás con el plato, pues se te puede dejar ahí un trocito, uno bien grande, y luego no lo lavo, porque esto ha estado encima del plato y tocando la conjuntiva me da igual, pero ha estado encima del plato, entonces prácticamente no lo lavo. Lo que hago es tirar mucho de la conjuntiva hacia el limbo para que toque con la conjuntiva lo que luego va a tocar, porque claro, si lo haces en el borde, pues luego el borde no. En fin, también se puede hacer. Yo aquí lo he puesto en trozos, pero generalmente lo hago con hemostetas recortadas con el palo, porque así las recupero sabiendo que no pierdo nada. Y una hemosteta que no se deshiliche, porque hay hemostetas que se rompen. Y hay mucha sangre a veces, entonces no lo ves y se te queda un trocito por ahí. Sí. Entonces yo utilizo como chupa-chups, puestos así en palo. Yo felicitar a la maniobra de la aguja con la sutura, me ha parecido maravillosa. La guía del Prolene me ha parecido fantástica. ¿Suturáis todos el Prolene? No. Sí.
Yo no suturo. ¿Abajo? Sí. No, yo es que lo llevo abajo. Yo también, yo lo llevo abajo y no suturo. Yo quería preguntar cuánta gente quita el Prolene en la consulta. Bueno, yo os comento mi experiencia, yo también lo hacía. Hasta que un día quito el Prolene en la consulta en un señor mayor, claro, de riesgo, hipertenso, mayor, multioperado, se fue a su casa perfecto y al día siguiente